Bienvenidos, hoy les vamos a hablar de algunos transportes internos que utilizan las organizaciones e industrias. Presentado por Jordan Norberto Vargas Jacome y Fabián Andrés Martínez Vargas. Dirigido al ingeniero Luis Enrique Santa Fe Chaustra, de la Universidad Francisco de Paula Santander. En primer lugar encontramos la banda transportadora o transportadora de bandas. Acá vamos a hacer un poco en énfasis en su pequeña historia, la cual se remonta al siglo XIX cuando por primera vez se comenzaron a utilizar cintas transportadoras de acero. Fue ya en el año 1913 cuando el gran empresario Henry Ford introdujo la innovación en el sector industrial, creando líneas de producción basadas en transportadores de bandas en la fábrica de Ford Motor Company de Dearborn, Michigan. Entonces, ¿qué son las bandas transportadoras? Son una pieza fundamental en el traslado de materiales y mercancías tanto en las plantas de producción como en los almacenes de distribución, ayudando a que el transporte sea eficiente y rápido. Estas bandas vienen desempeñando un rol muy importante en los diferentes procesos industriales y esto se debe a varias razones, entre las cuales podemos destacar las grandes distancias a las que se efectúa el transporte, su facilidad de adaptación a cualquier terreno, su gran capacidad de transporte y la posibilidad de transporte de diversos materiales y productos. Componentes básicos de una banda transportadora. La cinta. Uno de los principales materiales utilizados es la tela engomada, pero pueden tener composición muy variable, principalmente derivados del caucho. También podemos encontrar bandas modulares plásticas realizadas en poliéster, PVC, poliamida, acetal, entre otros. Esto permite disponer de cintas transportadores para muy diversos usos. En la estructura de la banda pueden variar el número de capas y las distintas calidades de revestimiento según su uso en cada tipo de industria, ya sea resistencia al fuego, a aceites, a grasas, productos químicos, tensión o deslizamientos. Igualmente puede variar en anchura y grosor según la capacidad de carga y puede fabricarse con distintos colores o dibujos para ayudar en la automatización de los procesos. Y su superficie puede ser rugosa o lisa o de alto relieve. La transmisión. Tambores. Los tambores son los rodillos que con su giro provocan el avance de la cinta debido a la fricción de esta sobre ellos o por la acción de piñones y bandas dentadas. Y según la localización del tambor motriz podemos encontrar motorización en cabezal o frontal y motorización central. La potencia y características del motor dependerán del tipo de cinta transportadora y su uso. Igualmente, la capacidad de automatización de su funcionamiento será un aspecto muy importante en algunos sistemas de producción. Y por último, la estructura. Los bastidores sobre los que se monta y se desplaza la banda transportadora están formados por una estructura normalmente metálica, acero pintado, zincado o acero inoxidable. Esta puede variar en longitud, altura y forma, o cintas en curva, así como permitir el acceso para la manipulación de operarios sobre material transportado. La estructura debe ser resistente y proporcionar fiabilidad y durabilidad del sistema, permitiendo el óptimo funcionamiento de la cinta transportadora en las distintas condiciones ambientales de uso, resistencia a la humedad, temperatura, oxidación y resistencia a golpes accidentales, entre otros. Entre los materiales a transportar encontramos materiales para la construcción como la arena, el pedrín, la arcilla, la caliza, el asfalto, entre otros. Entre los combustibles, el coque y el carbón. Entre los fertilizantes, fosfato, nitratos, sulfatos, sales, urea, etc. Alimentos, azúcar, cereales, aceituna, frutas. Y minerales como aluminio, alumbre, azufre, cobre, hierro, grafito, magnesio, plomo, yeso, entre otros. Aplicaciones y usos de las cintas o bandas transportadoras. Podemos encontrarlas en la industria minera, minas subterráneas y a cielo abierto, o canteras. Para la actividad minera es preciso contar con una banda industrial resistente a la abrasión y a impactos fuertes. Suelen usarse tanto en terrenos a la intemperie como subterráneos y transportan minerales, carbón, piedra, caliza, arena y grava, por lo que no exigen un mantenimiento constante. En aeropuertos y estaciones de ferrocarril y metro. Todo el traslado de equipajes que tiene lugar en el aeropuerto se realiza a través de bandas transportadoras y transportadoras de rodillos, desde el momento de la facturación de nuestra maleta hasta la recogida final al llegar al destino. La mayor parte de los movimientos de equipaje se realizan gracias a estas cintas transportadoras. Pero en los aeropuertos no solo las maletas se desplazan por estas cintas, ya que las personas también pueden desplazarse o realizar desplazamientos por las mismas.
Bandas transportadoras en cadenas o industria pesada. Este tipo de banda se caracteriza por tener que soportar cargas de gran peso y trasladar materiales con gran capacidad de erosión o corrosivos, por lo que se trata de bandas de unas características muy específicas de gran resistencia a la abrasión y a elevadas temperaturas. Bandas transportadoras en sistemas productivos. Cualquier sistema de fabricación a nivel industrial cuenta con cintas transportadoras que trasladan los productos entre los distintos puntos del procesamiento, almacenamiento o distribución. Dependiendo del tipo de industria encontraremos diferentes tipos de cintas, sistemas o mecanismos o accesorios, así como distintos grados de automatización y control. El sector automotriz y embalaje son dos de los nichos de mercado que demandan cintas transportadoras. En el sector constructor lo podemos encontrar ya sea para el cemento, pilares e incluso maquinaria. Las bandas de caucho son necesarias. Gracias a sus características de flexibilidad y alta resistencia al desgaste, se convierten en un aliado de las obras civiles. Bandas transportadoras en supermercados e hipermercados. En cualquier compra realizada en un supermercado o hipermercado haremos uso de la cinta al pasar por caja. Los almacenes y supermercados emplean las bandas para facilitar el trabajo de cajeros y empacadores. Los productos que una persona compra son ubicados sobre la cinta, que se mueven continuamente acercando cada objeto de alimento hasta el empleado y evitando que invierta tiempo en recogerlos. Bandas transportadoras en estaciones recreativas, museos, parques temáticos. Se utiliza para el desplazamiento de personas entre distintos puntos de las instalaciones, en largos desplazamientos o entre niveles, así como para controlar y evitar aglomeraciones frente a zonas de exposición. Y bandas transportadoras en centros de distribución y logística son un elemento básico de cualquier almacén de un centro de distribución o empresa para que lleve un buen funcionamiento. Así podemos encontrarla también en instalaciones portuarias, centrales térmicas, agroindustrias azucareras, industria químico-farmacéutica para plásticos, alimentos enlatados y neumáticos. Capacidad y distancias. Teniendo en cuenta el progreso realizado en la fabricación de bandas, tanto en anchuras, puede hasta 2 metros, como en calidades, es corriente en la actualidad el transporte hasta 10.000 toneladas por hora, existiendo bandas que transportan hasta 50.000 toneladas por hora. En lo que respecta a la longitud, existen cintas de hasta 30 kilómetros. Hay que también resaltar que aunque en general las cintas transportadoras se cargan en un extremo de las mismas, es posible efectuar la carga en un punto de cualquiera de las mismas mediante dispositivos diversos, ya sean tolvas, descarga directa desde otra cinta o entre otros. Clasificación. Acá podemos encontrar varias subdivisiones. Según el tipo de tejido podemos encontrar de algodón, de tejidos sintéticos o de cables de acero. Según la disposición del tejido, de varias telas o capas y de tejido sólido. Según el aspecto de la superficie portante de la carga, podemos encontrar lisas, que es la más corriente, rugosas y con nervios, tacos o bordes laterales vulcanizados, y dependiendo de la movilidad, fijas o móviles. Asimismo, depende de la posición, podemos encontrar, como podemos observar en la imagen, horizontal, inclinada, horizontal, inclinada, horizontal y horizontal, inclinada. Y según el material a transportar, de caucho, ya sea para canteras y movimientos de tierra, minería, puertos de carga y descarga, cerámica y vidrio, cemento y hormigón, cerealada, entre otros, y termoplásticas para lo que es la alimentación, manutención, cerámico, metalúrgico, madera, plástico, farmacéutico, arte gráfica, reciclable, entre otros. Ahora vamos a resaltar algunas bandas transportadoras. Termosoldables. Estas son muy comunes en prácticamente todos los sectores industriales e imprescindibles en aquellos campos donde se requiere extremar las precauciones en cuanto a higiene, como la industria de la comida y las bebidas. Ofrecen una magnífica resistencia al agua, a aceites y a las grasas animales y vegetales. Se caracterizan por su sencillez para reparar las deterioridades y porque su mantenimiento es inmediato, sin necesidad de parar la producción. Además son bandas homogéneas, impermeables e imputrescibles, y ideales para transportar producto a granel, horizontal o inclinado. En segundo lugar, las bandas transportadoras de PVC, de recubrimiento liso, rugoso y disponibles en diversos colores. Las bandas de PVC pueden ser certificadas por normas de FDA, por lo que se utiliza mucho en la industria alimentaria y para promover productos que no requieren características especiales en su transporte. Así lo hacen ideales para transportar cajas, piezas sin aristas cortantes o envases de productos. Las modulares. Estas son bandas de polipropileno, polietileno y acetal. Cuentan con multitud de aplicaciones en la industria, especialmente alimentaria y logística, al ser muy resistentes.
fácil de montar y al tratarse de módulos son muy rápidas de reparar. Metálicas. Son ideales para transferencias ligeras y muy adecuadas para procesos de cobertura como baños de chocolate, glaseados de huevos o empanados. Es posible adaptarlas también para las curvas del sistema transportador. Y podemos encontrar también bandas transportadoras de goma, de teflón y algunas bandas especiales, como los cinturones de fibra de vidrio para temperaturas extremas, cinturones provistos de protuberancias metálicas para manejar máquinas y sus partes, transportadores de ancho estrecho para artículos pequeños, correas de vacío para mantener pequeños productos en la línea a pesar de las pendientes y las altas velocidades, correas magnéticas para transportar materiales que contienen hierro y transportadores de banda tipo Sandes que utilizan dos cintas cara a cara para transportar de forma segura los artículos en pendientes pronunciadas o incluso en una carrera vertical. Ahora vamos a resaltar algunas ventajas que tienen las bandas transportadoras. Efectuando el cubrimiento de la banda es posible evitar la dispersión de polvo producido durante el transporte, contribuyendo a mantener una atmósfera limpia. En la actualidad es posible reducir por completo la emisión de polvo al exterior mediante la instalación de cintas tubulares. Permite el transporte de material a gran distancia, se adapta al terreno, tiene una gran capacidad de transporte, permite transportar una gran variedad de materiales, es posible la carga y descarga en cualquier punto del trazado, se puede desplazar, no altera el producto transportado, aumenta la cantidad de producción y ausencia de articulaciones de rápido desgaste. Acá también hay que resaltar algunos aspectos para seleccionar una banda transportadora adecuada, teniendo en cuenta el ancho de la banda, la velocidad, la capacidad, distancias, altura, empalmes, transmisión, tensores, diámetro de poleas, motor de transmisión y propiedades físicas y químicas del material. Esto con el fin de reducir los costos organizacionales por tonelada de material transportado. Transportador de cajilones. Es el mecanismo más empleado para el transporte vertical de materiales a granel, secos, húmedos, incluso líquidos. Los elevadores de cajilones son diseñados con amplias opciones de alturas, se pueden desde los 3 metros para pequeñas plantas clasificadoras de cereales hasta los 70 metros correspondientes a las instalaciones del puerto y grandes plantas de acopio. Se montan en módulos para permitir definir la manera más eficaz la altura útil necesaria. Elementos de un elevador de cajilones. Los elementos más importantes son el cajilón, es el recipiente encargado de transportar el material, el tamaño y perfil de los cajilones están normalizados y su elección depende de la naturaleza del producto y de la carga al transportar. Los que están son los cajilones más profundos, los cajilones de escama y los cajilones poco profundos. Hay un cuadro que son las características de los cajilones fabricados en plásticos, que son el nilón, el polietileno y el uretano. Ahí podemos observar el órgano del tractor, que los cajilones van montados sobre un órgano del tractor que está encargado de transmitir el movimiento propulsionado por el tambor de accionamiento. Las principales ventajas son que hay menor desgaste, funcionamiento silencioso y la capacidad específica de transportar elevada, consumo menor de energía. Otros principales que es la cabeza, que es el elemento situado en la parte superior, y la bota, que está situada en la parte inferior, y la caja. Funcionamiento. A través del sistema propulsor, el cual por mediación de la tambora matriz o catalina, en dependencia del órgano de tracción que se utilice, proporciona el movimiento al mismo, en el que van a ir acoplados los cajilones, que son los encargados de recoger la carga en la parte inferior y la elevan hasta el punto de descarga. Los usos. El trabajo con esta máquina es ampliamente difundido, ya que su utilización es cotidiana prácticamente en toda industria, para el manejo de los materiales a granel como talcos granulados y en pedazos pequeños por una traza vertical o inclinada. La clasificación. La norma UNE 58.222.87 clasifica los elevadores de cajilones entre grandes grupos, según la construcción y trayectoria, que son los elevadores de cajilones verticales. Son inclinados hacia un ángulo inferior de 20 grados respecto a la vertical. En los elevadores de cajilones inclinados, que son ángulos de 55 grados a 70 grados respecto a la horizontal.
y transportadores de cajilones basculantes en un plano vertical. Se transporta el material de entre dos puntos situados en un mismo plano vertical pero situados a diferentes alturas, según el tipo de carga, desde la tolva y también por degradado. Según el tipo de descarga, también puede ser centrífuga, que es más utilizado. El material se desprende del cajilón debido a la fuerza centrífuga. Este tipo de elevarse la carga se efectúa generalmente por degradado del material. Gravedad continua. El órgano de tracción se desplaza a bajas velocidades, entre 0,5 y 1 metros por segundo. La positiva. Parecido al gravitorio, salvo que los cajilones están montados en los extremos con dos cordones o torones de cadena. La velocidad es lenta. Las fijaciones de cajilón. Superpuesta, otra es yuxtapuesta y hay vulcanizada. También hay metálica y en el ángulo. Las ventajas. Variedad de manipulación de los materiales, también su capacidad, el amplio rango de las longitudes de transportación y rango de capacidades. Estructura liviana, gran facilidad para la carga y descarga del material, desgaste mínimo y fácil mantenimiento, bajo consumo de energía, bajos niveles de ruido y construcción y montaje simple comparado con otros transportadores. Tornillo sin fin. Es uno de los métodos más simples utilizados para el transporte del material. El material es desplazado por un canonol por medio de un tornillo giratorio. Son máquinas de transporte continuo con el órgano de tracción rígido que se emplean para la manipulación de residuos orgánicos en el tratamiento de aguas, transporte de sólido en infinidad de industrias, teniendo aplicación de toda índole. Este equipo está diseñado para realizar el transporte del material mediante una espiral basado en el principio de Arquímedes, teniendo una posibilidad de trabajar en diferentes ángulos, desde lo horizontal hasta la vertical. Funcionamiento. El transportador se pone en funcionamiento a través del sistema del motor, que consta de un reductor y le suministra el movimiento al tornillo sin fin de alas helicoidales, en el cual va montado en cojinetes y chumaceras. En dependencia de la longitud del mismo, hasta 50 metros máxima, tendrá cojinetes intermedios que funcionan como punto hasta el apoyo para evitar fricciones o la distorsión de la espiral. La carga se realizará por un extremo en la parte superior y la descarga se realizará por la parte inferior del otro extremo. Las ventajas y desventajas. En las ventajas, extremadamente versátiles, permiten adaptarse a los requerimientos técnicos del dispositivo. Diseño módulas, lo que permite fácil instalación. Desplazan la carga no solo horizontalmente, sino que también en pendiente o verticalmente. Permiten el control de flujo en operaciones de procesados que dependen de una dosificación correcta, como en mezcladores y agitadores. Pueden transportar material a alta temperatura. Desventajas. Tienden a machacar el material transportado, por lo tanto no son útiles para el material frágil o delicado. No son eficientes en el transporte debido a que el volumen del material que se maneja es relativamente pequeño. Muchas gracias.